Muy buenos días, amigos. Estamos hoy nuevamente con otra historia de esa ley de causa y efecto que nos rige a todos los seres humanos aquí en la Tierra y en todo el universo, en los diferentes planetas habitados, en el plano espiritual, en el mundo espiritual, a donde vamos después de la muerte del cuerpo físico, también. Entonces hoy continuamos con estas historias de la ley de causa y efecto. Seguimos con el libro de Amalia, Domingo y Soler, Hechos que prueban. Y pues estemos atentos a ver qué enseñanza nos trae hoy. Como les he contado hasta ahora, ella le preguntaba a sus guías espirituales sobre noticias que encontraba en el diario, la prensa o en cartas que le enviaban otros espíritas de otros países o en la misma España, que era su patria de origen y de residencia. Y el espíritu guía o los espíritus que recibían estas preguntas daban la respuesta de qué habían hecho esos seres en pasadas existencias para merecer ese tipo de vida o ese tipo de muerte. Entonces, vamos a leer esta historia que se llama en la culpa está el castigo. Dice, hojeando los periódicos leí un suelto que me llamó vivamente la atención. Mendigos de oficio. Hace pocos días fue recogido por la ronda correspondiente un individuo que se dedicaba a implorar la caridad pública y llevaba en su poder 7.500 pesetas en billetes y monedas de distintos países. Hay que tener en cuenta, y hago aquí un paréntesis, que estamos hablando del siglo XIX en España, donde esa cantidad era una fortuna bastante grande. Dice, continúa, anoche fue conducida al asilo del Parque una mujer andrajosa y sin domicilio, a quien se le encontraron títulos y obligaciones por valor de 8.392 pesetas. ¿Qué historia tan horrible tendrán esos dos seres cuando tienen que ir por el mundo cargados de oro, mendigando el suplicio de Tántalo, que según la historia mitológica fue arrojado a los infiernos sufriendo un castigo horrible que consistía en permanecer en medio de un lago cuya agua le llegaba a la barba y se escapaba de su boca cada vez que, poseído de una sed ardiente, quería beber de ella, y en estar rodeado de árboles frutales cuyas ramas se elevaban hasta el cielo cada vez que, devorado por el hambre, llevaba la mano a ella para coger los frutos. Igualmente, esos dos desgraciados llevaban encima de ellos el agua y la fruta madura y se morían de hambre y de sed. ¿Qué habrán hecho ayer? Es una pregunta que lanza Amalia y enseguida un espíritu responde. ¿Qué quieres que hicieran? Me dice un espíritu. Faltaron a las leyes divinas y humanas y hoy recogen la cosecha de la semilla que en mal hora sembraron. El mendigo que hoy implora la caridad pública en una de sus pasadas existencias fue el superior de una comunidad religiosa inmensamente rica. El convento estaba situado en el campo, rodeado de muchas aldeas, cuyos habitantes venían obligados a dar al superior del convento el fruto sazonado y abundante de todas sus cosechas y lo mejor de sus ganados, y ay del que no lo hiciera, pues los excomulgaban y amenazaban con las penas eternas del infierno. Y aquellos infelices, verdaderamente atemorizados para no caer en pecado mortal, ofrecían humildemente al prior o al superior todo cuanto poseían con tal de alcanzar la gloria eterna. Promesa que les hacía el superior siempre que le llevaban lo mejor de su hacienda. Y tanto abusó de su poder aquel hombre, cuya avaricia no tenía límites,
que llegó a ser el azote de aquellos pobres seres crédulos y sencillos que le consideraban como si fuera un verdadero santo. Pero todo tiene su término. Y al fin dejó la tierra el superior, dejando en ella bienes cuantiosísimos y entrando en el espacio tan pobre que no tenía un átomo de virtudes. No había en él más que vicios y vicios incorregibles, pues a pesar de que su guía le hizo presente el error, estaban hablando ahí del espíritu guía o su ángel de la guarda, le hizo presente el error en que había vivido y que era necesario que desandara el camino recorrido. Él ha vuelto a la tierra repetidas veces, siempre ansioso de dinero, y aunque su expiación no le permite disfrutar de sus riquezas, él siempre procura atesorar y va cruzando la tierra sin tener nunca ni casa ni hogar, siempre temeroso de que la justicia le arrebate los valores que consigue poseer, unas veces pidiendo limosna y otras por medio del hurto o del engaño, pero siempre viviendo del modo más miserable. Así lleva ya varias existencias y muchas le quedan aún, porque él bien conoce el mal que hace, pero el oro es para él la serpiente que se enrosca en su cuello y no le deja respirar. Ha hecho tanto daño por la adquisición del oro que el oro es su verdugo infeliz. Compadecer a los mendigos que entre sus harapos llevan el agua y la fruta madura que no calma su sed ni su hambre. En cuanto a la pordiosera, que poseía una pequeña fortuna, esa ha comenzado en su actual existencia el saldo de su cuenta. En su anterior encarnación era una joven muy hermosa, hija del pueblo. Soñaba con ser una gran señora. Conoció a un anciano millonario y empleó todas sus artes para entrar a su servicio. Y ella era tan simpática, atrayente, tan cariñosa y tan expresiva que se captó por completo el cariño del anciano, que la dotó espléndidamente, pero ella no se contentó con esto. Consiguió que él hiciera testamento, dejándole su cuantiosísima fortuna, y después, en agradecimiento, temiendo que él se arrepintiera de su obra, compró a buen precio a un médico tan pobre de bienes materiales como de sentimientos humanitarios. Y este le dio un veneno que mataba lentamente, sin que dejara huella visible en el enfermo, quien fue languideciendo, perdiendo la lucidez de su inteligencia, y en ese estado se llevó al enfermo a viajar, y ya lejos de su patria lo dejó abandonado en un hotel, dejándole una cartera con algunos valores. Mas como el anciano estaba completamente idiota, nada pudo explicar o decir, y lo encerraron en un asilo destinado a los octogenarios, donde murió sin darse cuenta de nada. Ella, entre tanto, volvió a su patria y allí encontró el principio de su castigo, porque la familia del millonario le puso pleito y se comió la justicia el fruto de su crimen. Murió poco menos que en la indigencia, y al llegar al espacio encontró a su víctima, que la perdonó generosamente y la aconsejó que no siguiera por la senda emprendida, sino que muy al contrario se decidiera a saldar sus enormes cuentas, porque no era la primera vez que cometía tales atropellos. Siguió su consejo y en esta existencia ha encontrado medios para poseer un puñado de oro, pero no lo disfruta, no le sirve para nada útil. Es esclava de unas cuantas monedas y vive sin vivir, porque no merece vivir tranquila la que pagó con tan negra ingratitud la generosidad y el cariño verdaderamente maternal que le brindó su protector, que era de alma notable y elevada. Razón tenías al decir que cuando se vive mendigando y se lleva consigo lo suficiente para satisfacer las primeras necesidades de la vida y no se las puede satisfacer, mucho se tiene que haber pecado. Comprended a esos infelices que sufren la peor de las condenas. Adiós. Entonces, dice ahora Amalia Domingo Soler, efectivamente, vivir a la intemperie, carecer de todo y guardar afanosamente lo que pudiera salvarle del sufrimiento es ser verdugo de sí mismo. Por eso debemos vivir dentro de la moral más estricta, pero no hacernos acreedores a ser los parias, los ilotas, degenerados
por los que nadie se interesa, que viven en la sombra aquí y allá. Cuán cierto es que en la culpa está el castigo. Esa palabra ilota se refiere a los esclavos de la época de Grecia. Bien, entonces vemos cómo en estas dos historias esos mendigos que son captados o encontrados con esas fortunas acumuladas, tienen en sus culpas, en el fondo de su alma, tienen el sentimiento, la emoción de que no son dignos de afrontar o de disfrutar esos bienes que han acumulado. Y por ello ellos mismos se mezquinan a sí mismos los placeres que podrían tener disfrutando de esa fortuna. Entonces, ese sentimiento les hace ser unos verdaderos infelices, ¿sí? No hay más infelicidad que tener con qué satisfacer algunos gustos o algunas necesidades y negárselo uno mismo. Entonces, pero ahí está la razón de ser, en su pasado de errores que les impiden a ellos realmente disfrutar de esos bienes. En ambos casos, pues la sed del oro, la sed de la fortuna, que los llevó a cometer injusticia en el caso del hombre, siendo un superior de la iglesia, acumulando ese oro. Y en el caso de la mujer, pues asesinando a su protector, que era millonario, para quedarse con los bienes. Entonces, en esos mendigos, en esos miserables, pues tenemos que saber que también hay personas que están con sus complejos de culpa, con sus sentimientos de que no son merecedores de disfrutar esos bienes. Y en Colombia y en muchos lugares se ha visto estos casos. En una oportunidad, mi mamá, que trabajó en un banco en la ciudad de Cartagena, tenían conocimiento de que la persona que pedía limosna en la puerta del banco era una de las que tenía la cuenta más alta en ese banco. Creo que era el Banco de Bogotá, en Cartagena, en esa época. Ellos conocían que esa limosnera, esa persona que pedía limosna, tenía una de las cuentas más grandes allí en el banco. Entonces, son seres que habiendo adquirido de esa manera o de otra, pues no gozan de esa fortuna y se hacen infelices. Pero entonces es la ley de causa y efecto, es el sentimiento de culpa que los hace a sí mismos castigarse. Entonces, esperamos que les haya gustado esta historia, que puede tener muchos repliques, muchos parecidos en nuestra tierra. Y bueno, deseamos que reflexionemos para que el amor al oro, bueno, sí, el apego al oro, porque realmente no debería decirse amor al oro, pero el apego al oro, pues no nos quite el amor a las personas, porque las cosas fueron hechas para ser usadas y las personas para ser amadas. Hemos trastocado, como lo dice el Dalai Lama, estos valores y hoy en día amamos las cosas y usamos las personas. Hemos trastocado los valores, el sentido de las cosas, y por eso estamos como estamos. Entonces, pero también nosotros tenemos la solución, ¿verdad? Reflexionando en todas estas historias y que lo único que nos llevamos para el mundo espiritual o para futuras existencias es el bien que les hacemos a los demás. Un saludo a Gracia Correa, a Mira Char, a Denis López, a Delma Vargas, a Luz Jiménez, a Galo Mantilla, a Marina Soto, a Eliezer Sánchez, Fran Mercado, Jesús Ortiz. Muchas gracias, Jesús, por tus palabras. Igualmente a Delma, Marco Antonio Silva. Espero que le haya gustado esta historia de la ley de causa y efecto. En nuestra cuenta de Facebook están las grabaciones
Y también están en el YouTube, en una cuenta que hemos abierto que se llama Historias de la Ley de Causa y Efecto. Gracias también a Amalia Domínguez Soler por ese trabajo que tuvo mientras estuvo encarnada, que nos ha permitido de estas maravillosas, edificantes, formativas historias que nos hacen reflexionar. Gracias a todos y nos vemos el próximo sábado.